Tengo aquí al vicegobernador de la provincia, de su provincia, su vicegobernador, justamente, Maskin. Aquí está Gabriel Mariotto y todo el tiempo asentía lo que usted decía, ¿no, Mariotto? Sí, por supuesto, lo estaba escuchando con mucha atención al comisario Maskin. Hay policías que se juegan su vida en la tarea de cumplir con el rol de servidores públicos, y hay otros como estos que son una minoría, por supuesto, pero que hay que combatir, y está muy bien que Asuntos Internos tenga la decisión firme de llevar adelante todo el peso institucional para dar cuenta de esos malos funcionarios policiales que, como decía el comisario Maskin, desprestigian al resto. Digamos, un policía que se juega la vida tiene que estar en el mismo escalafón que esos policías que dirigen bandas. Es realmente un atropello, no solo para la sociedad, sino también para la propia policía. Sí. Gracias, vicegobernador, porque realmente nosotros estamos atrás suyo, del gobernador y del ministro, y realmente queremos demostrar que nosotros queremos una policía diferente. Gracias, Maskin, muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. Por favor. Bueno, vicegobernador, gracias por venir. Por favor. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Primero, no estuvo en el anuncio de los otros días del sábado cuando el gobernador hacía anuncios que tenían que ver con la seguridad, la emergencia de seguridad. ¿Por qué no fue? Habitualmente yo no participo de las reuniones de gabinete, ni tampoco de ese tipo de anuncios. Por supuesto que el día viernes me había comunicado con el gobernador, el día sábado antes del anuncio volví a hablar con el gobernador, me llamó Daniel, me comentó los títulos generales de ese anuncio. Yo formalmente soy vicegobernador, el ejecutivo es indelegable, es del gobernador. Entonces, mi rol es como presidente del Senado. ¿Pero usted acompaña como vicegobernador? Pero yo acompaño siempre, porque todos los proyectos que el Ejecutivo ha enviado a la legislatura han sido aprobados en tiempo y forma. También hemos hecho una serie de propuestas que al principio fue absolutamente mal interpretada, porque no había un perfil de Senado y de vicegobernador que propusiese proyectos al Ejecutivo. Es una legislatura con una vocación ejecutiva muy fuerte, de acompañar, sobre todo con trazos a mediano y a largo plazo. Entonces, al principio, cuando proponíamos en materia de seguridad y de justicia un abanico de leyes como policía judicial o autonomía de la defensa o jury de enjuiciamiento o ética pública, información pública o juicio por jurados, lo proponíamos en el debate y hacíamos los foros para consolidar esos asuntos y esos temas de gestión. La interpretación clásica era: quieren la cabeza del ministro o quieren desgastar al gobernador. Todo lo contrario. Sí, que usted era el comisario político de la Casa Rosada en la provincia de Buenos Aires. Pero esa acusación es falsa, o es una acusación sobre un crimen que no se cometía. Entonces nosotros dejamos que esa descalificación camine, pero en absoluto Usted dijo ayer eso, que fue una instalación mediática de Scioli, la presentación. Mira, por suerte funciona el blog en donde está lo que yo digo, no lo que dicen que yo digo. Entonces, desde hace 48 horas está este documento de propuestas y de reflexión, están instalados en el blog. Yo digo que hay una escalada mediática que muchas veces los candidatos van atrás de esa escalada mediática. En ningún momento me refiero al gobernador. El gobernador está respondiendo con una serie de medidas que anunció el sábado, que tienen que ver con un síntoma y una señal preocupante, alarmante. Es la fiebre de un conflicto. Es el reclamo de la gente. La gente tiene esa sensación, sí. La gente y a veces las operaciones mediáticas, que son muy importantes. Digamos, yo no digo, nadie puede decir que estemos en Disneylandia y que no haya inseguridad. Por supuesto que hay inseguridad, que esta banda la han encontrado. Hay inseguridad en distintos lugares del mundo, y en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, es altamente preocupante. Lo que digo que sí hay una vocación, muchas veces nosotros lo vemos, aparece un hecho internacional y se terminan los robos, porque hay una producción que cubre, se terminan los robos en los medios, no en la sociedad. Ahora de repente aparece el avión mañana y se terminaron los robos, los delitos en las viviendas de la provincia. Deja de aparecer el avión y vuelven los robos. Siempre estuvieron los robos, pero digo que la instalación mediática muchas veces hace que algunos políticos, sobre todo de la oposición, vayan atrás
Por eso, entonces no es importante lo que aparece en la tele, sino lo que le pasa a la gente todos los días. Pero eso es lo que se trabaja todos los días. A la gente la siguen afanando todos los días, independientemente si aparece en la tele o no. No, por supuesto, pero la acción institucional es todos los días. Muchas veces, y sobre todo en los discursos de la oposición, van atrás de la instalación mediática. Encuentran entonces ese nicho comunicacional o ese continente comunicacional y aparecen con propuestas de distinto tenor. El gobernador ataca un problema con una serie de medidas, desde el ámbito de la seguridad. Y nosotros le aportamos en materia de seguridad a mediano y largo plazo algunos ejes que tienen que ver con inclusión y con equidad. Pero bajo ningún aspecto decimos que lo que se anunció el sábado no hay que hacerlo. Lo que se anunció el sábado se anunció. La emergencia está declarada. En el marco de la declaración de emergencia, nosotros ponemos algunos puntos para también atacar las causas que van generando este tipo de situaciones. Que las causas no son la pobreza, las causas es la inequidad y la injusticia. Que entonces, en el marco de la emergencia, le hacemos una serie de propuestas que seguramente el gobernador va a tomar de buen agrado muchas de las propuestas que nosotros hacemos. No es que decimos que todo lo que decimos tiene que ser, pero en materia de inclusión, por ejemplo, esto que planteaba recién el comisario Maskin, en materia de retirados, nosotros le sugerimos y le recomendamos que Asuntos Internos intervenga junto con representantes de la comisión bicameral. El que tiene antecedentes no puede volver. Imagínense que estos retirados vuelvan. No es el espíritu de lo que planteó el gobernador, sino que le estamos aportando una metodología. Claro. Ahora, aportarle esa metodología, que Asuntos Internos, una comisión bicameral, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil puedan dar cuenta del funcionario que reingresa, a ver si tiene algo que cuestionarle. Y si tiene algo que cuestionarle, que aparezca el legajo y que aparezca la transparencia y la visibilidad de la sociedad. Entonces, ¿esto me pone a mí en una situación de oposición? En absoluto. Los operadores políticos con expectativas electorales, más algunos medios de comunicación, se hacen eco de esas propuestas que en vez de tomarlas como aporte, las toman como una pulseada que no existe. Mario, hay una discusión acerca de cómo define Scioli a la seguridad y supuestamente otro sector que forma parte del gobierno y podría ser usted como vicegobernador, que piensa o ve la inseguridad de otra manera. ¿Cómo define la seguridad? ¿Por qué hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se ataca la fiebre y se atacan las causas. Las medidas del sábado van directamente a la fiebre, a una situación hartamente compleja que tiene hoy la provincia. El gobernador toma cuenta de ello y toma las medidas que cree necesarias, declarando la emergencia para llevar adelante una tarea que nos ponga en una situación de combate contra el delito. Y también se atacan las causas. Permanentemente, con inclusión, con equidad, se van atacando las causas. Yo lo tomo del Papa Francisco, que habla de las políticas de seguridad no son solamente cámaras, sino que hay que hablar de inclusión y de equidad. Por eso nosotros estamos planteando, en el marco de la emergencia, la apertura de 1000 casas, estilo la casita de los pibes de La Plata, donde un grupo de ciudadanos con perfiles profesionales han formado niños o jóvenes vinculados con el delito, que no tenían salida en su barrio, y hoy son carpinteros, o son plomeros, o son panaderos, y esos niños que tuvieron problemas con la justicia, hoy son los docentes de cientos de chicos de su barrio. Entonces, tenemos la posibilidad que además de ser político profesional y formado de la provincia de Buenos Aires, es un hombre de la Universidad de Lomas. Y a ver, ¿por qué cree usted que la sociedad, y en todos los sondeos de opinión, piensa que hay un sector de la política que está más preocupado por los derechos de los delincuentes en las cárceles y no por los derechos, en todo caso, de la gente que es víctima de hechos de inseguridad? No, pero hay que preocuparse por todos los derechos. Por supuesto que todos los derechos tienen... ¿Comparte usted que esto, digamos, que hay una mirada crítica de un sector? La mirada sesgada está en quien pretende sesgarla. Nosotros lo que queremos es que se ejerciten todos los derechos. Digamos, el otro día lo dijo la presidenta con muchísima claridad. Si la vida del ciudadano privado de la libertad adentro de la penitenciaría vale $1, ese ciudadano privado de la libertad un día egresa. Con tal de no volver a que su vida valga $1, la vida de todos nosotros vale $1. Pero a mí qué me importa que él mismo piensa que su vida valga $1.
No, que con ese criterio él tiene toda la posibilidad de quitarme la vida a mí, a usted, a cualquiera, porque él crea. A mí que me importa lo que él crea. El ciudadano no tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Bueno. Se le quita la vida al prójimo precisamente porque la vida de él ya no tiene valor. Entonces, si nosotros volvemos al precepto constitucional de cárceles sanas y limpias para la prevención y no para el castigo, la vida de ese ciudadano que está pagando la transgresión a la ley y haber efectuado un delito, no vale un peso. No puede valer un peso en ninguna instancia, ni a un privado de la libertad, porque eso es un problema para el resto de la sociedad. Si no lo quieren mirar desde la óptica de los derechos humanos, miremoslo desde la óptica del ciudadano que quiere andar... No, miremoslo desde la óptica de los derechos humanos de las víctimas. Por supuesto, miremoslo desde ahí. Pero desde ahí es que la vida del ciudadano privado de la libertad no puede valer los derechos un peso. humanos del delincuente valen más que el derecho humano de la víctima. Valen lo mismo. A menos que haya cambiado. No, valen lo mismo. Pero ¿sabés qué pasa, Eduardo? Te digo con honestidad, yo fui a las penitenciarías, quise ir y entré golpeando la puerta sin anunciarme, no quería que me hagan un tour. Quise ir de entrada, apenas asumí de vicegobernador. E hizo fuertes denuncias. Llegué a San Martín, a la unidad 46, en una celda donde tendría que haber 4 privados de la libertad, había 7. Donde había 7 había 3 colchones, con un litro de agua por día y con 23 horas y media bajo la sombra. Veían media hora por día la luz del sol. Una barbaridad. Esa situación de degradación provoca el huevo de la serpiente. Yo no estoy diciendo que el ciudadano que está pagando una condena es un pobre muchacho. Estoy diciendo que está pagando una condena. El ciudadano privado de la libertad pierde el derecho a la libertad, no los otros derechos. Entonces, por eso nosotros proponemos, incluso en el planteo que hace Daniel... ¿Vamos cerrando? Proponemos el fortalecimiento del patronato de liberados y de los centros de referencia con la finalidad de reinsertar a los externados. Porque ahí también hay un problema. Si ese ciudadano vive el nivel de degradación, no quiere volver ahí y es capaz de perder su vida, que no vale nada, y hacértela perder a vos. Tal cual. Entonces, por eso creo que la mirada es estructural y esta medida de emergencia a nosotros nos permite también abordar las causas que nos van a llevar a una sociedad más justa. Mariotto, le agradezco mucho. Gracias, Eduardo. Gracias, vicegobernador. Gracias. Hacemos títulos de 6:30.